¿Qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? ¿Qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios nos está diciendo? Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, háblanos. Tu pueblo te escucha. Ayúdanos a entender bien tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? O cuando no entendemos lo que nos está diciendo. Y Shane Barnard y Shane Everett, de un grupo que se llama Shane and Shane, un grupo cristiano, cantan una canción que dice lo siguiente. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. I don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. Estoy peleando una batalla que ya tú ganaste. Y no importa lo que venga en contra de mí, yo lo venceré. No sé lo que estás haciendo, pero sé lo que has hecho. Y estoy peleando una batalla que ya tú ganaste. Pero nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo o diciéndonos? ¿Podemos cantar esa canción? Y los discípulos tuvieron un momento así. Y la pregunta que Jesús les hizo y las respuestas de ellos nos dicen mucho. Y yo quiero sugerirles hoy que nosotros también tendremos momentos así. Momentos donde no vamos a entender exactamente lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios está haciendo. Y nuestra respuesta en esas circunstancias también dirá mucho acerca de nuestra fe. Así que vaya conmigo al libro de Juan otra vez, al capítulo 6, y continuaremos leyendo en estos versos ahora, desde el verso 60 hasta el verso 71. Juan, capítulo 6, desde el verso 60 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿y quién puede aceptarla? Y antes de seguir leyendo, y para entender bien qué es lo que los discípulos encuentran tan difícil de aceptar, pues permítanme recordarles o decirles lo que está sucediendo junto antes de esto. Y leímos algunos versos ya. Porque los discípulos acaban de pasar la noche remando contra un viento fuerte y no están haciendo mucho progreso. Jesús les había dicho que se fueran antes ellos. Y de pronto, en medio de esa noche y de ese viento, Jesús viene caminando de lo más tranquilo, caminando sobre el agua. Y ellos, pues como cualquiera de nosotros, pues se llenan de terror pensando que lo que tienen al frente es un fantasma. Y dice Marcos que Jesús les habló enseguida. Qué bueno cuando Jesús nos habla enseguida, ¿verdad que sí? Y le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y dijimos que en el original no dice soy yo, dice yo soy. Que es una expresión que para el judío tiene mucho significado.
porque es la manera en la que Dios se ha identificado al pueblo judío antes. Yo soy. Y Marcos en su evangelio nos dice que ellos estaban asombrados por lo que había pasado. Y Marcos añade, porque tenían la mente embotada. ¿A usted a veces le ha sucedido que tiene la mente embotada? No le preguntemos a nuestras esposas, porque nos van a decir, siempre tienen la mente. Ellos no estaban entendiendo y Marcos dice que es porque no habían comprendido lo de los panes. ¿Y qué es eso de los panes? Bueno, el milagro que esa tarde Jesús había hecho, donde había alimentado a una multitud después de decirles a ellos que lo hicieran ellos y ellos dijeron, pero ¿cómo? Y yo les sugerí que lo que ellos no habían entendido es que el Jesús que había hecho ese milagro y el Jesús que ahora había caminado sobre el agua era el yo soy, Dios mismo. Y yo te hago la pregunta a ti en el día de hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un mero personaje histórico? ¿Es un gran maestro? ¿Es un revolucionario? ¿Es un mito? ¿O es Jesús Dios encarnado, el Hijo de Dios? Y Jesús y sus discípulos esa noche regresaron a Capernaum. Y la multitud que se había quedado atrás no se había dado cuenta que ellos se les habían escapado. Pero cuando se dieron cuenta, se montaron en sus botes y regresaron. Y cuando encontraron a Jesús en Capernaum, le dijeron, maestro, ¿y cuándo llegaste acá? Y Jesús, con ese estilo inigualable, les dijo, ustedes solamente me buscan porque quieren comer pan hasta saciarse. Y entonces Jesús comenzó esa conversación que leímos hace unos momentos atrás. Una conversación donde Él dice que Él es el pan de vida. Y ellos dicen, bueno, nuestros antepasados comieron pan en el desierto. Y Él le dijo, sí, pero ese pan se lo comieron y murieron. Pero el que come de este pan tiene vida eterna. Y Jesús continuó esa conversación describiéndose a sí mismo como el pan que había descendido del cielo y que quien comiera de ese pan tendría vida eterna. Y ellos no lo entendieron. Y si usted lee el versículo 41 del libro de Juan capítulo 6, dice así. Entonces los judíos comenzaron ¿a qué? Usted sabe que esa palabra, para que la entendamos bien, es una que quiere decir que tú estás hablando entre dientes, pero para que quien te está mirando sepa que tú estás hablando de él o de ella. ¿Hacemos eso nosotros a veces? Creemos que estamos hablando en secreto, pero lo estamos haciendo adrede, a propósito, para que la gente me vea. Ellos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y uno pudiese entender entonces cuando ellos murmuran que Jesús pudiese haber dicho, ustedes no entienden, los voy a dejar tranquilo, pero no. Una expresión en inglés que dice, he doubled down, afirmó encima de lo que había dicho. Y noten cómo leen los versículos 53 al 57 de este pasaje. Miren, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y cualquiera que esté escuchando esto, sean honestos conmigo, ¿verdad? Aún nosotros y los que tenemos mucho tiempo en la iglesia leemos esto y dicen, bueno, what is he talking about? Versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá de mí. Y hoy nosotros leemos estas palabras y quizás decimos, yo las entiendo. Los judíos en aquel entonces no las entendieron. Y es más, estas palabras les causaron a ellos una grande confusión. Y nosotros hoy hemos leído estas mismas palabras antes de hacer esta ceremonia que hicimos, que llamamos la comunión o la Santa Cena. Y yo creo que nosotros entendemos, ayúdenme, ¿verdad? Yo creo que nosotros entendemos que no nos hemos comido el cuerpo de Cristo ni hemos bebido su sangre, literalmente. En nuestra tradición cristiana entendemos que esto es simbólico. Pero yo les pregunté, ¿simbólico de qué? Porque los símbolos siempre apuntan a algo. Y no adoramos los símbolos, pero sí nos fijamos en a lo que ellos apuntan. Y yo creo, mis queridos amigos oyentes, que en esta pregunta y en la respuesta que tengamos a preguntas como esta, está la evidencia entonces de nuestra fidelidad, de la manera en que estamos caminando con Jesús. Así que teniendo este trasfondo, vamos otra vez al libro de Juan, capítulo 6, empezando de nuevo con el verso 60, y entiendan y sigan conmigo esta conversación entre Jesús y sus discípulos. Al escucharlo, esto que él acaba de decir, muchos de sus discípulos exclamaron que esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién es que puede aceptarla? Y el versículo 61 dice, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal? Versículo 62. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Y el versículo 63 dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Si usted no está entendiendo hasta ahora, Jesús le está diciendo, no tomen esto literalmente. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y yo quiero compartir algunas ideas con ustedes en estos versos mientras los leemos. Y la primera es esta, mire, el verdadero discípulo sigue a Jesús por lo que Él es y no por lo que hace. ¿A alguien le gusta eso allá atrás? ¿Lo escucharon? Piense un momentito conmigo. Jesús acaba de decirle a esta multitud, ustedes me siguen porque les gustan los panes y los peces. Le gustan los milagros, le gustan los espectáculos, le gustan que comen. Pero el verdadero discípulo sigue a Jesús por lo que Jesús es, por las palabras, no por lo que Jesús hace. Y yo compartí con algunos de ustedes el martes pasado un momento lindo que yo tuve esta semana, un momento de oración muy interesante. Porque resulta que yo estoy bregando, ¿verdad? Tratando de resolver un problema que tengo con un sistema de libros de contabilidad y no tengo solución. Y el problema es que la compañía con la cual yo tengo la suscripción, ¿verdad? Tratando de proteger la cuenta porque ellos creen que alguien trató de accesarla sin permiso, me bloquearon a mí. Y yo no tengo manera de probarles a ellos todo lo que he hecho hasta ahora. No les ha podido probar a ellos que yo soy quien yo digo que yo soy. Y me tiene esto un poquito frustrado, enojado, temeroso de lo que puede suceder y paniqueado. Y encima de esto, el domingo pasado, cuando salimos de aquí, la cuenta de Citizens, donde está la cuenta de la iglesia, estaba bloqueada también. Porque tenemos
porque como la usamos yo y Carlos para pagar a veces, ¿verdad? O yo entro en ella, pues a veces el banco cree que son dos personas que no deben estar. ¿Y qué hace? No bloquea la cuenta. Entonces yo había llamado ese lunes a Citizens, listo para zumbarlos al olvido, para cambiar mi cuenta a otro banco. Y ellos pudieron resolver, como han hecho, ¿verdad? Porque sucede cada 2 o 3 semanas esto. Así que yo venía de regreso a la casa después de haber dejado mis nietos en la escuela. Y yo aprovecho ese momento para orar siempre. Y decidí orar y dije lo siguiente: Señor Jesús, yo necesito un milagro. Y hasta ahora, tú no lo has hecho. Por favor, ten misericordia de mí y de esta situación. Pero si tú no haces lo que te pido, tú sigues siendo Dios. Si lo haces, sigue siendo Dios. Pero por favor, un milagrito. Señor, ayúdame, porque yo no veo solución. Y pensé en ese momento, no importa lo que Dios haga o no haga, Él sigue siendo Dios. Pero mis queridos, no es fácil orar así. Especialmente cuando ya va más de un mes que tengo esta situación, ¿verdad? Mi oración diaria: Señor, hoy haz un milagro. Y ya pasaron 6 días de esa linda oración ese martes por la mañana, ¿verdad? Y Jesús no me ha respondido todavía. Entonces, cuando llegué a la casa, abrí mi correo electrónico para ver si había algo nuevo con el asunto. Y el primer correo electrónico decía: ¿cómo fue tu conversación con Jesús? Porque resulta que la persona con quien yo había hablado el día anterior en Citizens se llamaba Jesús. Pero cuando yo leí esa frase como el tema de ese correo electrónico, y ellos lo que buscaban es que yo le diera un elogio a Jesús de Citizens, ¿verdad? Pero lo que yo pensé en ese momento, espérate, fue mi oración, mi conversación con Jesús, verdaderamente afirmando que si Él hace un milagro, Él sigue siendo Dios, pero que si no hace un milagro, Él sigue siendo Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo son mis conversaciones ahora, 6 días después de ese glorioso momento, cuando todavía yo no tengo acceso a las cuentas? ¿Qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? Y yo creo que afirmamos lo que está en su pantalla. Yo creo que afirmamos que el verdadero discípulo sigue a Jesús por lo que Él es y no por lo que hace. Sigue a Jesús no porque el pan físico que da, no por las bendiciones que te puede dar, no por las respuestas a tus oraciones, sino porque Él es el pan de vida, porque Él es Dios mismo encarnado, porque Él es el Hijo de Dios. Pero estos discípulos, y quizás a veces nosotros, no entendían o no querían entender lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque estaban más interesados en lo que Él podía hacer por ellos y no en lo que Jesús era. Y si hubiesen entendido lo que significaba que Jesús era el pan de vida eterna, si hubiesen entendido que Él había descendido del cielo, Dios mismo encarnado, si hubiesen entendido que eso era para sacrificar su cuerpo en una cruz, para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de tener vida eterna, si hubiesen entendido eso, si nosotros entendiéramos eso, siguiéramos a Jesús no por lo que hace, sino por lo que es. Pero ellos dijeron: esta enseñanza es muy difícil de aceptar. La versión Reina Valera dice: esto es muy difícil de oír.
Y ese verbo en griego, en el original, es un verbo que no significa solamente escuchar. Es oír para obedecer. Es oír para poner en práctica. Así que ellos lo que están diciendo es, esta enseñanza es muy difícil de obedecer. Y Jesús les pregunta en el verso 61 que leímos, ¿esto le causa tropiezo? Un verbo en el original que lo hemos traído al español tal y como está. ¿Esto los escandaliza? Y entonces le dije, ¿y qué si ustedes vieran al Hijo del Hombre, a Jesús, un título para él? ¿Qué si lo vieran subir al cielo, tal como descendió? En otras palabras, si no podían aceptar y obedecer la enseñanza de que Jesús había descendido para convertir su cuerpo en pan de vida eterna, tampoco iban a entender el mensaje de su resurrección. El mensaje de su ascensión a los cielos para sentarse a la mano derecha de Dios Padre. Porque miren, nosotros no podemos separar o dividir el mensaje de Jesús como persona. Jesús es Dios encarnado, descendió a esta tierra para morir en la cruz del Calvario. Y hablábamos el martes pasado en nuestra reunión de oración que para nosotros la encarnación es como una historia bien bonita, ¿verdad? Del niñito Jesús, de animalitos, de ovejitas, de un pesebre, de un burrito, sabanero o no, yo no sé, pero un burrito. Y hacemos de esto como algo tan lindo. Pero la encarnación, mis queridos, es que Dios antes de la fundación del mundo decidió que su Hijo Jesús descendería a esta tierra, se haría hombre, ser humano como nosotros, pero para morir en una cruz del Calvario para que tú tuvieses la oportunidad de ser salvo. Pero no se quedó en la tumba. La encarnación también tiene una ascensión. Jesús subió al cielo y dice la Biblia para sentarse a la mano derecha, a la mano del poder de Dios, al lado del trono de Dios. Y un día, dice la Biblia, regresará por su iglesia. Así que quien no entiende el mensaje de la encarnación tampoco puede entender el mensaje de la resurrección. Y es el mensaje de la resurrección lo que nos da esperanza a nosotros en el día de hoy. Dios encarnado para morir en nuestro lugar. Dios resucitado para vencer una vez por todas la fuerza y el poder de la muerte física y de la muerte espiritual. Es Dios glorificado. Y es Dios que adoramos en el cielo. Jesús es a quien celebramos nosotros los domingos cada vez que nos reunimos. Y miren, no importa si hay panes y peces. No importa si hay soluciones para mi problema. Jesús sigue siendo Dios. Y el verdadero discípulo lo sabe. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Y noten cómo sigue nuestro pasaje. Sin embargo, dijo Jesús, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, versículo 65, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Jesús sabía. Jesús sabe quién cree y quién no cree. Jesús te conoce. Jesús sabe quiénes están aquí, pero no creen en Él como el unigénito Hijo de Dios. Y Jesús también afirmó que nadie puede venir a Él a menos que el Padre se lo haya concedido. Y no vamos a abundar mucho en esa frase, pero entiendan por un momento que esto es una bomba atómica de teología. Jesús está diciendo que si Dios no se acerca al ser humano, el ser humano no se acerca a Dios. La iniciativa
de la salvación es de Dios. El judío pensaba que su posición, siendo el pueblo escogido de Dios, que su posición era una garantía de que eran hijos de Dios, que era una garantía de que tendrían por siempre la bendición de Dios, los panes y los peces. Y Jesús le está diciendo otra cosa. Y quizás algunos aquí hoy día piensan de igual manera, bueno, yo crecí asistiendo a la iglesia, mi familia es cristiana, me bautizaron cuando yo era un niño, yo vengo casi todos los domingos, yo aporto de mi dinero. Pero mi querido amigo, eso no es lo que te hace un verdadero discípulo. Solo Dios puede hacer eso posible en tu vida y solo si reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Nadie tiene el privilegio si Dios no se lo da. La semana pasada yo estaba en mi oficina antes del servicio, como siempre, yo llego bien temprano los domingos. Llegué bien temprano los domingos, una buena idea, un anuncio aquí pagado free. Así usted llega, se acomoda, prepara su ofrenda, se prepara mentalmente, ¿verdad que sí? Yo estaba arriba, sentado en mi oficina, como yo hago siempre, oro, preparo, reviso mi sermón, veo las notas que tengo aquí. Y escuché un escándalo glorioso de mis nietos subiendo al segundo piso. Un sonido grato. Un dulce sonido, pero ustedes deben entender que era un escándalo santo, ¿verdad? Pero algo que a mí me gusta escuchar. Y el chiquito, Lucas, entró en la oficina y me dijo, en inglés, porque ellos me hablan inglés, Abu, somos especiales porque somos los nietos del pastor. Podemos entrar a la oficina y tomar de los dulces que tienes en tu escritorio. Y en un sentido, es verdad. Pero yo les dije, no, ustedes son especiales para mí, pero son como cualquier otro niño aquí en la iglesia. Y Lucas, que yo creo que va a ser abogado, me dijo, sí, pero somos más especiales. Y supongo que yo no voy a ganar ese argumento con ellos. Pero mire, ese argumento tú no lo puedes usar con Dios. Ninguno de nosotros tiene el privilegio de acercarse a Jesús a menos que Dios se lo haya concedido. Entonces, noten lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y después de ese momento, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Decidieron no seguir, porque esta expresión no es necesariamente una de algo físico, de dirección física. No es que se fueron para allá, sino que se desalinearon, se separaron de lo que él decía, de lo que verdaderamente quería decir y entender que Jesús era el pan de vida. Y aquí está la pregunta clave para el día de hoy, para nosotros. Así que Jesús les preguntó a los 12. ¿También ustedes quieren marcharse? Y esta pregunta está en negativo en el original. Es como si Jesús hubiese dicho, ustedes no se quieren marchar también, ¿verdad que no? Y Jesús nos hace esa pregunta a nosotros hoy día también. Quizás estamos pasando por momentos difíciles que no entendemos. Quizás estamos pidiendo algo que es de mucha importancia para nosotros y Dios no nos responde como queremos. ¿Nos vamos a marchar?
le vamos a dar la espalda. Y en las palabras de Pedro que siguen está la respuesta que yo espero sea la respuesta nuestra en el día de hoy. Porque Pedro dice lo siguiente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así que el verdadero discípulo cree y sabe que no hay otro camino sino Jesús. El verdadero discípulo cree y sabe. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos. Y esa expresión en el original lo que está diciendo es que sabemos para obedecer. Nosotros creemos y sabemos que Jesús es el Santo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios el pan de vida, la única solución para nuestros problemas. No hay otro camino, no hay otra solución. Y cuando Pedro dice sabemos esto, sabemos, lo creemos, pero lo sabemos. Saber ahí es para poner en práctica. Y en los dos últimos versos de este pasaje, 70 y 71, Jesús les dice, escuchen bien, a Pedro acaba de hacer una gran declaración. Y Jesús les dice: ¿no los he escogido yo a ustedes? Y aún así uno de ustedes es un diablo. No ustedes, ¿verdad? Yo estoy leyendo el versículo 71 dice, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Son palabras fuertes. Le llamó a uno de ellos un diablo, que es una palabra que también hemos importado al español directamente del griego. La palabra diabolos en griego quiere decir uno que tira una palabra entre dos. Día y baló. Tira una palabra entre dos. En otras palabras, tú no sabes si lo que te está diciendo es verdad o mentira. Entonces las palabras de Pedro en ese contexto, Señor, ¿a quién iremos?, son mucho más profundas, sabiendo que dentro de ellos había uno que era un mentiroso. Porque hay que creer y saber lo que Jesús es, no meramente estar, no meramente participar, no meramente cumplir con algunos de nuestros requisitos, porque es posible estar y no ser. Y por eso las palabras de Pedro son tan importantes para nosotros en el día de hoy. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿a quién tú vas a ir? ¿A quién irás? Porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna y el verdadero discípulo lo cree y lo sabe y lo pone en práctica en obediencia. Así que recuerden, el verdadero discípulo sigue a Jesús por lo que Él es, no por lo que hace. Y el verdadero discípulo cree y sabe que no hay otro camino. Pero ¿qué si Jesús no me responde como yo quiero? ¿Qué si no hay una solución para mi problema? ¿Sigo creyendo?
¿Sigo sabiendo? ¿Sigo obedeciendo? Y quizás podemos cantar la canción de Shane and Shane otra vez. Porque en el coro él dice, I know how the story ends. We will be with you again. You're my Savior, my defense. No more fear in life or death. Yo sé cómo termina esta historia. Vamos a estar con Jesús, aunque yo no tenga acceso todavía a las cuentas de contabilidad. ¿Usted lo cree? Aunque la respuesta a la petición que tú tienes por años y años no la recibas, ¿tú sabes a dónde vas a estar un día, sí o no? Porque el verdadero discípulo sabe que si cree en este Jesús que es pan de vida eterna, tiene vida eterna. Y lo obedece. No importa las circunstancias cuáles sean. Así que mi amigo, no importa por lo que estás pasando en el día de hoy, sigue a Jesús, no por lo que te puede dar, sino por lo que Él es, el pan de vida, el pan que te ofrece salvación a través de su muerte en la cruz. Y comer este pan y beber esta copa es confesar con tus labios que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y el libro de Romanos dice, y serás salvo. Pero ese creer viene acompañado de un entender claramente que no hay otro camino, no hay otra manera, que no hay privilegios como los que creen tener mis nietos por yo ser pastor. Eres un verdadero discípulo si has confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y eso solo es posible si Dios te da ese privilegio. Por tanto, no le vamos a dar la espalda a Jesús, ¿verdad que no? Al contrario, vamos a declarar como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dobla tu cabeza conmigo un momento. Si tú has sentido en tu corazón que Dios te está haciendo esto claro, es porque Dios se está acercando a ti para darte el privilegio de poder reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si eso está pasando en tu corazón ahora mismo, repite estas palabras conmigo ahí en silencio. Señor, yo entiendo que no hay otro camino. Gracias por acercarte a mí. Yo no merezco este privilegio, pero tú me lo das. Y hoy yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Que Jesús es el pan que descendió de los cielos, que es pan de vida eterna. Gracias, Jesús. Te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador. Y oro en tu nombre, Jesús. Amén.